El objeto de esta exposición es realizar un ejercicio de síntesis de las principales poéticas teatrales estudiadas en la asignatura. Comenzábamos nuestra asignatura con una actividad de aplicación de poéticas teatrales de la antigüedad grecolatina a la tragedia de Numancia de Cervantes. En ella tratamos de seguir la huella de la poética de Aristóteles y de la epístola a los Pisones de Horacio en la obra citada. A partir de nuestro análisis constatamos que la tragedia de Numancia, estando cimentada en la concepción clásica de tragedia, se aparta novedosamente de la misma. Así comprobamos que Cervantes presentaba a los numantinos como sujetos pasivos de una tragedia que no merecían, puesto que no habían incurrido en falta moral. De otro lado, en la tragedia de Numancia, la acción noble de la que hablaba Aristóteles no proviene de los personajes más egregios, sino que Cervantes dignificó al pueblo numantino, haciéndolo protagonista de un acto de honor, un suicidio colectivo decidido libremente. De esta manera se da entrada al libre albedrío que, junto a los indicios de secularización, permiten hablar de la modernidad de la obra. Desde un punto de vista formal, Miguel de Cervantes rompe la clásica unidad de acción, espacio y tiempo, lo que junto al comportamiento de los personajes alegóricos llevan a Gilabert, en la introducción de su edición de la tragedia de Numancia, a postular una hipótesis interpretativa según la cual Cervantes deliberadamente pudo haber construido su obra como un juego de espejos. Ello permitiría otras posibles lecturas de la obra que durante mucho tiempo ha estado asociada a su carácter nacional. Por ejemplo, podría leerse como una crítica a la política imperial española de aquel tiempo. La actividad 2 se centraba en la aplicación de poéticas teatrales del Renacimiento y del Barroco a la verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón y el Caballero de Olmedo de Lope de Vega, mediante un debate grupal. Como soporte teórico de la tarea, contamos con trabajos como los de González de Salas, Bances Candamo, en fin. En los intercambios de opiniones se polemizó sobre el carácter moralizador de la verdad sospechosa frente a una posible lectura de la obra como denuncia general de los defectos de la sociedad cortesana. Esta postura personalmente nos satisface más, teniendo en cuenta que la obra contiene otras denuncias como la crítica a la fuga de capital de España o los ataques generalizados a las mujeres de la corte. Pensamos que quizás Ruiz de Alarcón quiso retratar los embustes de Don García como la consecuencia natural de la falsedad del mundo en el que se desenvolvía. Creemos que empleó para ello el aspecto formal de la creación teatral entonces en boga, pues como decía Lope en su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, lo trágico y lo cómico mezclado deleita mucho. Mediante la lectura del Caballero de Olmedo y el debate que generó, comprobamos que a menudo hablar de López es hablar de acercamiento del teatro al pueblo, pero demostrando, como afirmaba Seoane, su conocimiento de los precedentes clásicos y renacentistas. Concretamente, en el Caballero de Olmedo se aprecian influjos aristotélicos, copla de corte popular, intertextualidad con la Celestina, incluso un guiño a la propia producción de Lope. Cambiamos de época y dedicamos la actividad 3 a hacer una aplicación ahora de poéticas teatrales a la ilustración, de la ilustración y del siglo XIX, un montaje de Don Juan Tenorio. De lo analizado parece que Zorrilla tendría el gusto de su público y optó por una solución híbrida que combinaba drama, especialmente romántico, y tragedia clásica. Este dramaturgo destacó en la teatralidad y para ello se valió de mecanismos como las acotaciones, la musicalidad de los versos. En cuanto a la parte espectacular de la obra, dirigida por Jaime Azpilicueta, sobresale la intertextualidad con el Quijote, lo que nos habla de la libertad de acción del director. Este, además, parece comprender el ideario romántico, lo que se aprecia, por ejemplo, en la escasez de decoración, potenciando la imaginación y la fuerza del coro. Y por último, llegamos al siglo XX y tratamos de aplicar sus poéticas teatrales al público de García Lorca, una obra abiertamente vanguardista y catalogada como parte del teatro imposible del dramaturgo. En este somero resumen solo podemos destacar algunos aspectos como la importancia en la misma del aspecto visual o en particular tratamiento del tiempo. Temáticamente, García Lorca, frente a lo que hacía Zorrilla, plantea una crítica a plegarse a los gustos del público y también la expresión del sentimiento amoroso sin importar cuáles sean sus manifestaciones externas, como decía Millán. Nuestra impresión particular a lo largo de este recorrido es que existe en cierta medida un denominador común a los autores en todas las épocas y es su voluntad de innovar. En esta intención renovadora apreciamos una progresión en la forma, no tanto en el fondo sino en la forma, de modo que es más sutil en Cervantes y abiertamente rompedora en el empleo de las vanguardias de Lorca. Sin embargo, en los autores más destacados de cada tiempo siempre se aprecia el magisterio de otros dramaturgos de los que beben, porque, como sostiene González de Salas, el espíritu de un buen literato debe ser libre para poder